la siguiente y última presentación oficial de este seminario Movilidad Urbana. Nos conectamos también a través de vía streaming y vamos a presentar el tema Metodologías de estudios de movilidad urbana para la planificación territorial en Chile. Esta presentación estará a cargo del señor Óscar Figueroa, a quien ya saludamos, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Transporte Público y Urbano, profesor del Instituto de Estudios Urbanos Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a quien, por supuesto, le damos la más cordial de las bienvenidas con un fuerte aplauso. Muchas gracias, profesor. Adelante. La presentación nuestra tiene que ver esencialmente, como ayer lo anunciaba Pablo Contrucci, con el espíritu de este seminario. Corresponde precisamente a la tarea que nos ha sido encomendada a nosotros, a CELEX, Ciudad y Territorio de la Universidad Católica, sobre la introducción de nuevas metodologías para hacer los estudios que vinculan la planificación territorial con los temas de movilidad y transporte. Es decir, de alguna manera plantearse la forma de enfrentar la introducción de criterios de movilidad sobre algo que hasta ahora se ha aplicado en los planes reguladores comunales, que son los llamados estudios de capacidad vial. Creo que en el espíritu de este seminario y en lo que hemos estado hablando ya en este día y medio, es evidente que las preocupaciones sobre las relaciones entre la planificación del territorio y en general el desarrollo urbano tienen mucho más que ver con elementos vinculados a la movilidad que el transporte. Y de alguna manera este estudio que ha sido solicitado por el MIMBU tiene que ver precisamente con restituir ese tipo de enfoque para las preocupaciones actuales. Rápidamente, esos son los temas que yo pretendo desarrollar muy rápidamente. Principio de análisis, ver, digamos, de qué se trata este tema de la movilidad y cómo hacemos un salto desde la movilidad, desde el transporte hacia la movilidad. En segundo lugar, precisar más cuál es la expectativa, el encargo que nosotros tenemos, vincularlo a un contexto de revisión, para luego plantear algunos elementos que tienen que ver con la relación entre el tradicional, antiguo, que se mantiene hasta ahora, estudio de capacidad vial de los planos reguladores, con esta nueva visión que se plantea sobre los estudios de movilidad urbana. A partir de estas consideraciones generales nos interesa llegar a algunas conclusiones y conceptualizaciones metodológicas generales, sabiendo que este trabajo no está culminado, está en mitad de su desarrollo y entonces no tenemos todavía fórmulas finales que plantear ni que proponer, que de todas maneras serán más operativas que lo que nos interesa, pero sí tenemos los elementos conceptuales que nos interesa tener en cuenta. En primer lugar, nos parece importante decir qué es la movilidad, sobre todo porque una de las críticas que nosotros hemos estado haciendo es que a menudo, en el último tiempo, en el marco de un, yo diría, avasallante proceso de reconocimiento de la movilidad como una categoría más significativa que el transporte, la solución muchas veces, en muchas partes, ha sido sencillamente en hacer buscar y cambiar, digamos, en el computador, donde diga transporte ponga movilidad. Pero movilidad y transporte son dos categorías muy distintas y que requieren de un análisis más fino. Entendemos la movilidad como el conjunto de desplazamientos que realizan las personas en la ciudad. Tan sencillo como eso. Todo tipo de movimiento. Todo tipo de viajes, de desplazamientos que hacen las personas en la ciudad representan la movilidad. Y en ese sentido, la movilidad implica el reconocimiento de distintos modos, modalidades de desplazamiento, uso de energías, espacios de circulación, todos. Y en ese sentido también el transporte se entiende como una visión parcial de esta visión más amplia que es la movilidad. El transporte es simplemente el desarrollo de ciertos medios y ciertos soportes para garantizar esa movilidad.
Pero la movilidad es mucho más que eso. La movilidad, entre otras cosas, son los viajes no realizados. La movilidad son también necesidades asociadas a ciertos procesos de accesibilidad. La movilidad también representa en ese sentido y integra las condiciones sociales que generan los viajes y las formas como son resueltos y las oportunidades que las personas encuentran a partir de esa variable en términos de sus condiciones de vida social y reproducción social. Y en el fondo todo esto, ¿no es cierto?, tiene que ver con la organización de la ciudad, no solo con los sistemas de transporte. Entonces, lo que nosotros decimos es que ha habido un tránsito, y valga la utilización de ese término que puede ser cacofónico conceptualmente, desde el transporte a la movilidad. Hasta poco tiempo atrás, nuestras preocupaciones se concentraban principalmente en saber cómo la gente se movilizaba, no por qué. Y cómo se movilizaban los que se movilizaban. No todos los que tenían necesidad de movilizarse. Y cómo se movilizaban dentro de la oferta o de los vehículos o de los sistemas disponibles para movilizarse. No de aquellos que, ¿no es cierto?, hubieran sido deseables, necesarios e importantes de desarrollar la movilidad. Y por eso a menudo, cuando mirábamos el transporte, es decir, el conjunto de elementos y de soportes para garantizar la movilidad de las personas, nos concentrábamos básicamente en los elementos de infraestructura que soportaban determinados tipos de móviles. Y en ese sentido quedaban fuera una cantidad de consideraciones que tienen que ver con el origen social de las personas que necesitan realizar actividades, acceder a determinadas funciones y por eso resolver sus demandas de movilidad de todo tipo. De más está decir que la movilidad y la necesidad de las personas y la localización de las personas son elementos determinantes en el funcionamiento de la ciudad en su conjunto. Cuando hablamos, por ejemplo, de los problemas de localización de la vivienda social en cualquier ciudad de Chile, estamos hablando de movilidad y probablemente estamos hablando de inhibición de viajes. El transporte no estudia la inhibición de viaje, solo estudia los viajes realizados. Y aquí partimos con una cuestión que es bien complicada y que está en la base de esta idea, digamos, del transporte. Entendemos, y nuestros sistemas de evaluación de proyectos vinculados al transporte parten de la base de que la velocidad es una fuente de beneficio. Cuando nosotros medimos beneficios de un proyecto de transporte, lo que medimos principalmente son los ahorros de tiempo. Es decir, si vamos más rápido, si llegamos más rápido a un lugar, hemos ahorrado una cantidad de tiempo y por lo tanto ese tiempo ahorrado es un beneficio social. Pero hay que hacerse la pregunta si efectivamente es un beneficio de la sociedad en su conjunto o el beneficio de algunos. Yo recuerdo, y en los tiempos con Hernán, que hacíamos todos estos planes de las vías reversibles y las vías exclusivas de transporte en Santiago, que generábamos una buena cantidad importante de ahorro de tiempo en los viajes, no solo del transporte público, sino también de los usuarios del automóvil. Y decidimos que era interesante hacer una encuesta para demostrar este beneficio y para demostrar que la gente estaba feliz con los ahorros de tiempo. La gente sí estimaba los ahorros de tiempo, pero cuando esperábamos que dijeran que estaban muy felices por eso, no expresaban ninguna felicidad especial. Sin embargo, cuando se acortan los tiempos de viaje, uno puede, manteniendo tiempos constantes de viaje, ir más lejos. Este es un tema que no ha sido muy desarrollado en Chile, pero que universalmente se conoce. Cada vez que se incrementa la velocidad de viaje, la gente no reduce sus presupuestos de viaje. Lo que hace es mantenerlos constantes e ir más lejos, es decir, que promover la expansión urbana. Por lo tanto, aquello que nosotros llamamos beneficio social, ahorro de tiempo, en esencia podría ser entendido simplemente como una transferencia de beneficios potenciales de ese tiempo hacia aquellos que tienen potencialidad, capacidad, posibilidades de desarrollar negocio inmobiliario en la periferia.
Y la ciudad crece gracias a las facilidades que damos para ir más rápido, a las facilidades que damos para llegar más lejos en un tiempo constante de viaje. Y por lo tanto, esa fuente de beneficios sociales que nosotros consideramos cuando hablamos proyectos, se van a los negocios inmobiliarios. Uno puede decir que esto es malo, bueno, no importa. Lo que importa es que efectivamente las políticas de implementar, incidir en la reducción de los tiempos de viaje y promover mayores velocidades de viaje no se ha repartido históricamente, necesariamente, en beneficios para la sociedad, sino que ha sido la fuente principal de la expansión urbana. Y sobre la expansión urbana tenemos muchas críticas. Y cuando digo tenemos, no quiero decir yo, quiero decir en general la sociedad. Esas son algunas consideraciones para lo que yo quiero presentar. Decía yo, tengo aquí una combinación de cosas, un encargo, una tarea que nosotros hemos asumido, más una cantidad de consideraciones que tienen que ver con ella. Y nuestro encargo es este, es decir, desarrollar metodologías de estudio de movilidad urbana para la planificación del territorio. Pasar de estos estudios que yo llamaba, o sea, que se llaman de capacidad vial a un estudio de movilidad urbana. Para eso, entre otras cosas, trabajamos con muchos expertos con los cuales nos reunimos, hemos discutido el tema, hemos hecho encuestas y hemos hecho entrevistas para poder aprender un poco qué hay detrás de esta idea. Pero claramente uno puede decir que el estudio de capacidad vial desde ya tiene un sesgo muy grave que intenta ser resuelto. El estudio de capacidad vial plantea la tarea de generar capacidad para los vehículos en la medida en que la ciudad crece. Y efectivamente, hoy somos terriblemente conscientes que el problema no es solo de vehículos. Y cuando digo vehículos, quiero decir todo tipo de vehículos, no solo vehículos privados. Entonces, aquí se plantea un cambio de enfoque. Pasar de este concepto de una oferta, de una organización, de un sistema de transporte que intenta ser más económico desde el punto de vista del consumo de recursos, más eficiente desde el punto de vista de reducción de tiempo, etcétera, a una visión que tenga mucho más que ver con adaptar las necesidades de las personas a las formas como la ciudad se va desarrollando. La capacidad se nos queda un poco fuera. Y la preocupación se amplía, porque evidentemente el problema del impacto del desarrollo urbano sobre la movilidad atañe a todos los ciudadanos de todo tipo. Y no solo los ciclistas, especialmente los peatones. Por lo tanto, tratar con los impactos de movilidad generados por la planificación urbana significa hacerse cargo del conjunto del espacio público, de todo tipo. Y asumir y atender que allí habrá una cantidad de necesidades que tendrán que ser resueltas considerando todos los modos de transporte, considerando todas las necesidades manifiestas y potenciales de movilidad. Y cuando decimos movilidad, de necesidades de integración de las personas a la actividad social y productiva de la sociedad, la ciudad, el país o lo que sea. Eso es lo que buscamos. De tal manera que se requiere una visión integral mucho más amplia que aborde no solo los modos de transporte de todo tipo, sino también las trayectorias generales de los desplazamientos y los viajes de las personas. ¿Por qué suceden estas cosas? Entre otras cosas porque nuestra sociedad va cambiando. El año 96 se creó, se propuso, se estableció la realización de los estudios de capacidad vial para los planos reguladores. El año 2014, cuando repensamos esto y vemos que la perspectiva no debe ser tan simple como esa, el ingreso per cápita en nuestro país ha crecido en torno a 3 veces. No es el mismo país, no son las mismas ciudades, no son las mismas necesidades. La sociedad ha cambiado. La motorización ha crecido fuertemente, ya veremos algunos datos. Y la superficie urbana también, como acabo de explicarlo yo. De tal manera que, efectivamente, plantearse hoy estudios de capacidad vial en un contexto en el cual la sociedad cambia radicalmente, los sistemas de movilidad cambian radicalmente, parece fuera de tiempo, parece pasado moda. Y efectivamente es lógico y es correcto
plantearse alternativas distintas. Y en estos contextos que cambian, es importante destacar que la movilidad ha crecido, que la población se ha relocalizado, y no solo una vez. Nuestra población se fue a la periferia, pero después, cuando comenzó la congestión, comenzó a volver a las áreas centrales. El transporte público no ha mejorado sustantivamente. La congestión sigue estando presente y cada vez más fuerte, y las políticas en función del automóvil, por ejemplo, de estacionamientos, son una realidad muy fuerte que está presente. Es impresionante ver que en torno a la comuna central de Santiago tenemos 6 estacionamientos públicos en torno al triángulo central de la ciudad. Es decir, que hemos creado todas las capacidades desde el punto de vista público para que la gente llegue en auto hasta su destino, sin hablar de la cantidad de estacionamientos privados que están allí también localizados. Por eso es bueno, a menudo, y voy a insistir sobre eso, pensar hasta qué punto nuestras políticas son efectivamente políticas que consideran críticamente al automóvil. Da la impresión muchas veces de que hay un discurso que es muy crítico con el automóvil, pero una práctica que es mucho menos crítica con él. A mí me gusta este cálculo que nosotros hicimos, que muestra que un automóvil, un Corolla, modelo del año, en Santiago vale $13.400. Miren el precio de otras ciudades de América Latina y del mundo. El mismo producto, el mismo vehículo. ¿Por qué en Chile es mucho más barato? Porque nuestras políticas incentivan la importación de automóviles baratos. Porque el automóvil forma parte del circuito más intensamente generador de riqueza dentro de nuestra sociedad. El circuito que incluye, ¿no es cierto?, el negocio del automóvil, el desarrollo de las obras públicas, el negocio del petróleo, aunque no tengamos petróleo, y el negocio inmobiliario. Y si cortáramos este ciclo, probablemente nuestra economía comenzaría a desvanecerse en muchos sentidos. Yo siempre digo de manera sarcástica que en nuestro país los ministros de transporte son siempre de la oposición, porque todo el gobierno empuja en un sentido, y el pobre ministro de transporte se encarga de ver cómo contiene o cómo resuelve los impactos que el conjunto de la política económica genera. Podemos verlo aquí también en términos de en términos de las tasas de motorización. Fíjense cómo ha ido creciendo sistemáticamente la cantidad de automóviles. Esto es un problema, ya se ha dicho más de una vez. El problema es lo que yo decía recién, ¿cómo nos hacemos cargo del automóvil? ¿Nos hacemos cargo sencillamente a través de un discurso ideológico o nos hacemos cargo a través de medidas efectivas que puedan resolverlo? Esta foto, a ver si la apunto alguna vez con esto, esta foto muestra un carril solo bus de Transantiago. Obviamente que con estos carriles no le vamos a ganar a nadie. Ya no es un problema si los buses son grandes, son chicos, pasan rápido, pasan lento, pasan frecuentemente. El asunto es que nuestras soluciones de transporte público son soluciones pobres para pobres. No es solo que las decisiones de inversión en transporte público, de política de transporte público están al final de la pirámide, ¿no es cierto?, la pirámide invertida que ya hemos visto, sin la que los pone al último, sino que además los pocos recursos que destinamos son recursos insuficientes. Son recursos para soluciones pobres. Aparentemente en Chile los pobres no merecen transporte decente. Y esto es un problema. Por lo tanto, va a ser difícil que a través de un discurso, que es un poco de este estilo, ¿no?, rompamos los automóviles en las autopistas, que se da en el discurso, pero no en la realidad, nosotros podamos resolver los problemas del automóvil, es decir, cómo contener el automóvil, y podemos propender a mejorar esto que está aquí.
Estos son los problemas que tenemos y los problemas que tenemos que enfrentar, sobre todo cuando queremos mirar las cosas desde una perspectiva más integral de la movilidad. El estudio de capacidad vial que se impuso en el año 96 para el desarrollo de los planes de reguladores comunales se definía así, como un estudio de las vías existentes y proyectadas para satisfacer el crecimiento urbano en un horizonte de al menos 10 años. Es decir, cuántas calles más tenemos que poner y qué capacidades de calles tenemos que poner para asegurar que los automóviles resultantes de los procesos de densificación, de cambio de uso o de extensión de la ciudad puedan circular adecuadamente. Entonces, cuando uno lo mira así, ve que en general estamos enfrentados a una situación que es muy complicada, porque las personas no están consideradas en ninguna parte y la movilidad tampoco. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y este es uno de los grandes desafíos del trabajo que estamos haciendo, que efectivamente lo que nosotros consideramos no sea cuántos autos caben en las vías que tenemos que construir, dadas las políticas de planificación, sino qué pasa en general con las personas. Y entonces los estudios de capacidad vial mostraban claramente una disociación entre la planificación y el transporte, porque además se suponía que el transporte era una variable dependiente que resultaba de las decisiones de densificación o de transformación de la ciudad. Uno. En segundo lugar, se suponía que los únicos impactos que habían en los procesos de desarrollo urbano tenían que ver con los vehículos motorizados. Pero lo que era peor es que en general los estudios de capacidad vial se incorporaban tardíamente y mal en la planificación y a menudo no tenían incidencia en las decisiones de los planes de reguladores, los planes de desarrollo urbano. A menudo el estudio de capacidad vial no era más que un trámite a cumplir para que el instrumento de planificación territorial, el plan regulador, fuera aprobado. Porque, entre otras cosas, el plan regulador se hace cargo mal y poco del espacio público. El plan regulador regula bien y diferencia, ¿no es cierto?, el espacio público del espacio privado. Norma muy claramente cuáles son las formas de usar, de disponer del espacio privado para, ¿no es cierto?, asegurar el bien común y todo ese tipo de cosas, pero sobre el espacio público no hace mucho. Y casi todo lo que hace no es vinculante. De tal manera que al final la vialidad y los espacios públicos no son una preocupación central de la planificación territorial. Han pasado algunas cosas que han sido importantes para comenzar a ver eso. Por ejemplo, esta idea de que anteriormente uno podía libremente planificar calles que nunca las haría, pero que quedarían grabadas para siempre en la planificación territorial. De pronto eso se cambió y se dijo, mire, usted tiene un plazo para hacer esto. Y si no lo hace, lo pierde. No es una buena política, pero por lo menos eso mostró, ¿ya?, que había un problema aquí. Y ahora lo estamos resolviendo de nuevo, ¿ya? Pero efectivamente, la planificación territorial no puede ser un acto, digamos, en el cual yo decido, ¿no es cierto?, ciertos usos del espacio y no me comprometo a cumplir lo que he decidido. Porque si no, no es planificación. Y esos son problemas que estamos enfrentando hoy día y que están en proceso de resolución. Entonces, hacerse cargo de un estudio de movilidad urbana vinculado al plan regulador y a la planificación territorial implica introducir otras variables de análisis, nuevas variables de análisis. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, hacer que este estudio de movilidad urbana tenga incidencia en la gestión del transporte, porque eso es lo esencial. Y lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es que en este país, que tenemos algo así como 350 comunas, más o menos 300 y probablemente 300, no, como 300 comunas no requieren de ningún plan delicado ni complicado de implementar. Es casi un poquito más que el sentido común y el expertise. Es decir, con toda seguridad, podemos elaborar planes de movilidad urbana y estudios de movilidad urbana para la gran mayor parte de las comunas de Chile, sin tener que involucrarnos en
sofisticados sistemas, en procesos terriblemente difíciles de implementar y que a menudo representan para la totalidad de la gente una caja negra sobre la cual no se sabe qué pasa. Habitualmente lo que ha significado eso es que el estudio de capacidad vial se hace, se adjunta al plan regulador, se guarda y se olvida. Lo cual no es muy útil en ninguno de los sentidos. Es un trámite a cumplir, pero sobre el cual nadie mira mucho. Sin embargo, ¿no es cierto?, la posibilidad de verdaderamente introducir criterios de movilidad y estudiar la movilidad y ver qué pasa en la relación entre la movilidad y la planificación territorial es un tema súper fuerte y súper delicado, como lo hemos estado viendo aquí en términos de la cantidad de efectos e influencias que eso tiene. Entonces, la tarea pasa por ahí, porque probablemente la posibilidad de decir cosas ciertas, reales, importantes, trascendentales sobre este tema y que no queden olvidadas, es o será una causa para realmente pensar, repensar, reflexionar sobre cómo planificar las ciudades y sobre cuáles son los efectos, no de la planificación de las ciudades sobre el territorio, sino las relaciones recíprocas entre el desarrollo urbano y el desarrollo, ¿no es cierto?, de los sistemas de movilidad y las necesidades sociales de las personas. Una cosa importante, por ejemplo, ha sido, y esto se ha mencionado varias veces ya en este seminario, la consideración de los viajes a pie. Hasta el año 2002, la encuesta Origen-Destino en Santiago contabilizaba algunos viajes a pie. Desde el 2002 pareció como que los viajes a pie se hubieran disparado en el país, en la ciudad, en Santiago, concretamente. Y era sencillamente porque se estaban contabilizando. Descubrir que 1/3 de los viajes en la ciudad se hacen a pie es una cuestión fundamental. Ahora, el 2002 no lo resolvió, pero por lo menos comenzó. A partir del 2002 la gente dijo, mire, en Santiago se hace una cantidad X de viajes. De esa cantidad X de viajes, 68%, estoy inventando las cifras pero andan por ahí, son viajes motorizados, 32% son viajes a pie. Bien, punto aparte, sigamos ahora. Los viajes motorizados son tales y tales. Y hasta ahí llegábamos. Pero por lo menos era más sano constatar que había un 32, 1/3 de los viajes se hacían a pie. Por lo menos era carne para pensar en algo más. No se pensaba en esos momentos, seguíamos pensando en los viajes motorizados, pero por lo menos estaban los datos. Comenzábamos a generar ciertas raíces. Y a partir de eso, entonces, comenzar a ver, digamos, cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Cosa importante, yo decía, el ingreso de la población, incluso a pesar de las diferencias abismales de ingresos que hay entre los más ricos y los más pobres, crecía en la ciudad y las demandas también se manifestaban. Pero efectivamente, las soluciones no siempre se daban de manera adecuada. Esto es un corredor troncal de Transantiago. Si este corredor troncal se hace cargo de limpiar todo esto y asegurar la calidad de ese espacio por donde la gente debe circular, su costo va a aumentar. Va a aumentar al punto que al hacer la evaluación no va a ser rentable. Es decir, nuestros sistemas de evaluación nos permiten resolver ese tipo de cosas. Y si no nos preocupamos de resolver ese tipo de cuestiones, de reconocer todos los beneficios del transporte público, porque en nuestro sistema institucional de evaluación de proyectos tenemos, no sé, un 30, un 40% de los beneficios que están calculados, los demás no están calculados. Y nuestros sistemas de evaluación son, por definición, sistemas que privilegian la inversión pequeña, de corto plazo, y que castigan la inversión de largo plazo. Mirado en la perspectiva de la movilidad y no del automóvil, ahí tenemos un problema. No podremos asegurar sistemas estables, durables, eficientes, de calidad, de transporte público que sean capaces efectivamente de competir y de desplazar, o por lo menos de garantizar y de justificar que seamos capaces de
restringir el uso del automóvil si no somos capaces de ofrecer adecuadas soluciones al transporte público. Y eso lo veíamos claramente con los estudios de capacidad vial. El estudio de capacidad vial pocas veces dialoga con el instrumento de planificación territorial. Se concentra solo en los vehículos. Difícilmente puede prever o prefigurar ciertas situaciones extremas. No son vinculantes. A pesar de que el estudio de capacidad vial dice, mire, en este pueblo de 20.000 habitantes, donde he hecho correr un modelo sofisticado para analizar qué es lo que va a suceder cuando lo podría haber visto con el ojo, tenemos que ensanchar 4 calles. Bien, ahí está. Nadie está obligado a ensancharla. Y no se hace. Y yo a veces me temo que incluso hacerlo no tendría ninguna trascendencia. Porque en general no se está considerando el desarrollo y la evolución del sistema urbano en su conjunto. Y entonces esa visión parcial es terriblemente complicada. Esta foto no tiene nada que ver, pero me recordó las dificultades de circulación de los ciclistas. Esto es el Mapocho, ¿cómo se llama? Bicicletable. ¿Ah? Ya, pedaleable. Pero aquí no se puede pedalear. Es horrible. ¿Ya? Entonces, más allá de un acto simbólico de que la gente baje, miren, van todos a pie caminando. Más allá del acto simbólico, que es muy importante, pero si no creamos ciertas condiciones, no se puede. Este piso no es para andar en bicicleta, o para que se le caiga el ojo, como decía Claudio antes. Bueno, ese tipo de cosas se requiere entonces definir orientaciones estratégicas, instrumentos operacionales y tácticos para avanzar en esas definiciones de relación. En comunas pequeñas que son el 80% de las comunas de este país, aisladas, que no tienen ninguna vinculación de conurbación o de metropolización, necesitamos medidas que son bastante más simples que las que habitualmente hacemos. Y tenemos, ¿no es cierto?, que pensar también en que esos planes requieren de compromisos de inversión, que se vinculen con las obras que hay que realizar. Y por supuesto, que los planes y los instrumentos no solo cubran la definición de la vialidad, sino que también tomen partido por algunas de las soluciones que tengan que ver con una visión más amplia de los desplazamientos. Cuando uno mira, perdonen que hable más de Santiago, pero es que es lo que veo todos los días, pero cuando uno mira el centro de Santiago, o la zona que hoy día se está desarrollando fuertemente en torno a Costanera Center, Tobalaba, Providencia, las cantidades de gente que circulan por la calle, caminando. Es evidente que ese es un tema que nos espera más y que no podemos entonces pensar solo en los vehículos, que la consideración del conjunto de elementos de movilidad, que la consideración, por ejemplo, de la cantidad de señoras que trabajan en las oficinas haciendo aseo en la noche y que no pueden regresar a su casa por la noche porque no tienen transporte o si toman transporte las asaltan, es parte de los problemas de movilidad. Y no son problemas simples. Y por lo tanto, si no tenemos en cuenta esa visión amplia de las cosas, difícilmente podemos efectivamente resolver. Entonces, desarrollo urbano y movilidad marchan a la par. Primera cosa, es difícil pensar que una depende de la otra. Y a partir de eso, entonces, tenemos que hacernos cargo de los distintos niveles y relaciones que se establecen entre las dos cosas, nivel estratégico, nivel operacional, y a partir de eso, ¿no es cierto?, objetivos que tengamos que definir a partir de los cuales definimos las tareas que hay que realizar y cómo se deben realizar. Y por supuesto, la variable participativa aquí, ¿dónde era? Ya me sé. Las variables participativas son muy importantes todas estas definiciones. Otro tema del cual estamos faltos de avance. Entonces, asociar movilidad y transporte con la planificación espacial resulta fundamental y estas son las cosas que nosotros estamos proponiendo y estamos desarrollando, aunque todavía no hemos llegado a niveles finales, digamos, de diseño de todas estas cuestiones. Distinguir instrumentos estratégicos de los tácticos y operacionales, asegurar la coherencia de estas relaciones.
distinguir los instrumentos de planificación de los estudios asociados a ella. La institucionalidad es fundamental. La institucionalidad hoy día no nos ayuda a resolver esta relación. Ya se ha dicho muchas veces durante este seminario, pero efectivamente las formas de coordinación, de integración, de corresponsabilidad, etcétera, entre las distintas instituciones, generan un problema que no es menor. Tanto sectorialmente como territorialmente tenemos grandes dificultades que enfrentar. Redefinir atribución y competencia. En Chile se habla hace mucho tiempo de que el nivel local es fundamental para resolver una cantidad de estas cosas. Bueno, otra vez, es cierto. Sería interesante contar las veces que esto se ha dicho, en todos los niveles. A lo mejor cuando lleguemos al millón, bingo, sale una solución. Planificación de largo plazo, coordinada con acciones de corto y de mediano plazo. Continuidad de planes más allá de los gobiernos, es decir, que sean efectivamente políticas de Estado. Son cuestiones que inevitablemente faltan. Y ya para ir terminando, simplificar los métodos, incorporar procesos participativos, generar información. En Santiago tenemos mucha información y muy buena, Eduardo destacaba eso, pero no es cierto eso en todas partes del país. Y en muchas partes nos falta mucho por saber. Poder generar indicadores de seguimiento y evaluación es fundamental. Y entonces, la posibilidad de ir incorporando estos elementos, de generar ámbitos de acción que sean más amplios que sencillamente lo que sucede en la calzada, sino integrar, ¿no es cierto?, el conjunto de las variables asociadas a la movilidad, ver lo que sucede con los viajes de las personas y los no viajes de las personas, ver lo que sucede con las condiciones de esos viajes, personas que viajan 2 o 3 horas diarias dentro de la ciudad para trabajar. Son todas cuestiones que están vinculadas al desarrollo urbano, no son casuales. Fíjense, contradicciones sencillas. Las zonas más densas de la ciudad de Santiago, y vuelvo a Santiago, lo siento, están en la periferia, especialmente en la periferia sur, donde se ha construido vivienda social, ¿no es cierto?, de manera muy intensa. Sin embargo, los sistemas de transporte los concebimos en función de una concentración de oferta en las zonas centrales y disminución de esa oferta en la periferia, porque siempre nos enseñaron que es así. Y por lo tanto, la gente de la periferia dispone de servicios bastante más escasos de los que debieran ser. Y entonces cuando en Bajo de Mena los buses pasan cada 10-15 minutos, cuando el bus llega a la parada la gente no puede subirse, está lleno. Y hay que esperar 3 o 4 buses para subirse. Ya gastamos media hora, 45 minutos de viaje. Y tenemos que hacer 2 combinaciones que nos va a pasar algo parecido. Esos son problemas reales que tienen que ver con una relación. Si nosotros asumiéramos efectivamente qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, con las condiciones de demanda de transporte en las zonas densas, tendríamos que asegurarnos otro tipo de cobertura, otro tipo de frecuencia, pero sería más caro. Y eso es otro problema. Integrar ese tipo de criterios, encontrar la solución a ese tipo de situaciones es fundamental, porque en el fondo la forma como se va construyendo la ciudad, si no tiene, ¿no es cierto?, un correlato con su desarrollo del sistema de transporte, genera una cantidad de problemas que todos sabemos. Pero no solo eso, sino que en realidad, si la ciudad está progresando, si la ciudad está creciendo, si la ciudad se está desarrollando, requiere inevitablemente de soportes que no acentúen la desigualdad, sino que aseguren al menos la accesibilidad equivalente a la existente previamente a las condiciones de base. Entre otras cosas, porque, tal como alguien lo decía antes, la accesibilidad y la movilidad son derechos. Son derechos que tienen que ver con el acceso al trabajo, con el acceso a todas las condiciones de la vida social. Y si no tomamos eso en cuenta, se nos van a pasar muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. Simplemente para terminar y volviendo a la tarea que tenemos, digamos que es la cosa más complicada, la importancia de que la relación entre el desarrollo urbano y los sistemas de movilidad sea biunívoca. La importancia de que la movilidad sea un capítulo integral, parte integrante de los instrumentos de planificación territorial y no un anexo de él. La importancia que los diagnósticos de movilidad sean parte de los diagnósticos del desarrollo urbano.
la importancia de que no sean tareas distintas, que todas estén juntas y que aporten a una visión de ciudad en última instancia. Y asumir a partir de allí cuáles son los niveles de complejidad, porque pueden ser muy variados. Entonces, pasar de este estudio de las capacidades de las vías a un estudio sobre la movilidad urbana no es menor. Implica una serie de tareas que significan también un cambio de visión sobre el desarrollo urbano y sobre el desarrollo de los transportes. Gracias.